a dar paso a Liz, que nos va a hablar de el trabajo también que se hace desde la Corporación Vínculos, el trabajo que se hace con niños y niñas. También a Liz la conocí en el marco de mi visita y además me la recomendaron gente que trabaja y que trabaja muy fuerte con estos temas por la perspectiva tan adecuada y por el trabajo que estaban haciendo en el marco de la acompañamiento, prevención y acompañamiento en el tránsito, como a ella le gusta llamar, de niñas soldado. Bien, te doy la palabra. ¿Prefieres usar este micrófono o el de allí? Es que el de ahí se mueve. Mejor se mueve. Mejor ese. Bueno, buenos días para todos, para todas. Es un gusto estar acá. Gracias, Ruth, por la invitación. Y bueno, no dejar pasar este primer momento también para expresar mi solidaridad con con la comunidad valenciana que ha vivido esta catástrofe, que ha traído consecuencias muy lamentables para todos y para todas. Yo trabajo en una organización que se llama la Corporación Vínculos de Colombia. Es una organización no gubernamental. Voy a aprender a manejar esto primero. Que hace parte de la Coalico, como les comentó Hilda. Y lo que nosotros hacemos en particular es brindar atención psicosocial a personas que han sido victimizadas en el marco del conflicto armado, y también trabajamos con comunidades en el fomento de una cultura de paz. Lo que voy a compartir hoy tiene este título, dice Dimensiones no reconocidas del tránsito de las niñas, mujeres y jóvenes a la vida civil desde una mirada psicosocial. Bueno, como les comentaba, pues somos una organización que ya cumplimos 21 años de trabajo en Colombia, y lo que hemos hecho es también sistematizar las prácticas, la construcción de modelos que hemos ido tejiendo de la mano de las personas que hemos acompañado en ese proceso de recuperación emocional, en particular de niños, niñas, jóvenes, mujeres ya adultas que fueron víctimas del reclutamiento o de la vinculación, y que en el marco de ese reclutamiento fueron también víctimas de otras violaciones de los derechos humanos, ¿no? Como la tortura, tratos crueles e inhumanos. Atendemos también las familias que sufren por la desaparición de su hijo o de su hija en razón del reclutamiento del que fueron víctimas, la explotación sexual, la esclavitud, en fin, todas aquellas otras victimizaciones que están asociadas a el reclutamiento. Bien. Bueno, este artículo ha sido una oportunidad, la ponencia de hoy, para efectivamente actualizar nuestro trabajo, revisar lo que veníamos planteando, pensando sobre la atención psicosocial, los procesos de acompañamiento en el tránsito, en particular de las niñas, de las adolescentes y mujeres jóvenes en los procesos de tránsito a la vida civil. Y para ello,
como les comentaba, pues revisamos lo que la corporación ha ido construyendo y nos actualizamos, revisamos los registros de procesos de acompañamiento con mujeres excombatientes en sus procesos de recuperación emocional que ha ido desarrollando la corporación. Hicimos entrevistas, que también Hilda estuvo en algunas de ellas, con expertos e investigadores que han realizado indagaciones más recientes sobre caracterización, por ejemplo, de las niñas en sus procesos, que lo denominan así, de reintegración, también de investigaciones recientes sobre las afectaciones en la salud mental de niños y niñas que han sido victimizados en el contexto del conflicto armado, y otra serie de investigaciones que aportaron y han enriquecido, como les digo, nuestra mirada a partir de precisamente de una actualización que queríamos realizar o que realizamos. Y pues tiene esta palabra de re-visión porque también nos aportó efectivamente a cuestionar, a interpelar algunas de las visiones que teníamos y actualizarlas. Por eso el objetivo de la ponencia es precisamente mostrar, y estoy hablando del caso de Colombia, aquellas dimensiones que están allí puestas porque las han narrado las niñas y las adolescentes, pero que no están debidamente reconocidas en el proceso de tránsito y que sí se visibilizaran más o se tuvieran en cuenta como una voz necesaria desde sus necesidades y particularidades. Creo que los procesos de apoyo para reconstruir sus vidas serían más coherentes precisamente con lo que ellas aspiran para poder seguir adelante con sus vidas. Y esas dimensiones no son reconocidas porque podríamos verlo así. Uno, porque no se han investigado lo suficientemente o profundamente bien, digamos, en el contexto de Colombia, o porque existe también unas formas institucionales y de leer lo que le pasa a las niñas, sobre todo desde la categoría de la victimización y no desde las otras dimensiones de la vida y de las experiencias que han tenido las niñas. Y para esto yo creo que es importante como retomar algo y tengo que decirlo, Hilda, me volvió a conmover el video que compartiste. ¿Por qué? Porque una cosa, y estoy aquí en medio de abogadas y abogados, es plantear y hablar de las niñas desde las categorías jurídicas y desde el deber ser, pero otra muy diferente es vitalizarlas desde las experiencias, las narraciones y los significados que tiene para ellas. Y allí categorías como víctima o victimario, que son útiles, desde luego, en el entendimiento y la comprensión de los derechos humanos, no tienen prácticamente nada que ver con lo que sienten y cómo se ven las niñas desde sus experiencias vitales. Y muchas de esas experiencias que nos han compartido en esos procesos de acompañamiento psicosocial podrían escandalizarnos, podrían interpelarnos en el sentido de decir, pero ¿cómo se puede decir eso después de haber vivido una opresión, una esclavitud, vejámenes tan graves con las que han vivido las niñas? Pero lo que ellas mismas nos han compartido es que es una historia de vida que no se puede tapar ni ocultar, aunque el deber ser de la institucionalidad es reconocer el daño
y la victimización. Desde luego, hay otras historias que no son todas de horror y en las que ellas significan que buenas, malas, regulares, desde el calificativo que le da a otros, hacen parte de su vida y lo necesitan integrar y elaborar para reconstruir sus vidas. Bueno, no voy a entrar en datos porque Hilda ya lo reflejó perfectamente. Solo pues recalcar que el delito de reclutamiento se mantiene en Colombia y lamentablemente siguen viviéndolo niños y niñas en nuestro país. Respecto a esas precisiones conceptuales que ya he brindado algunos elementos, decir, para la comprensión de esta interpelación desde esas dimensiones que no son suficientemente reconocidas, decir que es desde el enfoque psicosocial donde se analizan. El enfoque psicosocial invita a integrar lo social y lo psicológico, entendiéndolo desde el contexto para comprender un fenómeno, comprender los daños, comprender también los recursos, las capacidades que tienen las personas y es un enfoque psicosocial. En Colombia esto ha tenido una importancia muy grande porque es este enfoque para la rehabilitación, para cumplir la medida de reparación de rehabilitación en salud mental, ha sido fundamental en la medida en que dice que esas afectaciones que vivieron, en este caso las niñas y los niños, son generadas por un contexto anormal y que las reacciones que han tenido los niños, las niñas en algunos casos y las víctimas son normales. Y esto es un legado que ha hecho la psicología, el legado de Ignacio Martín Baró para Latinoamérica y que pone de presente efectivamente que hay que entender ese contexto para transformar el contexto, entender las reacciones y también buscar que efectivamente se visibilice la violación de los derechos humanos y se transforme desde allí. En ese sentido se comprende que el daño psicosocial es efectivamente un quiebre que se da en la vida de las personas por un hecho o varios hechos de violencia que pudo haber o incrementado la cronicidad de hechos de violencia que ya se venían dando, que se suman a un hecho de violencia contundente y que su profundidad o intensidad depende de la red de apoyo con la que cuenta la persona, sus propias capacidades y recursos de afrontamiento. Y allí es necesario decir que, y ahora voy a compartir algunos de esos daños que hemos identificado, un daño o una afectación no define causa-efecto la vida de una persona, sino que precisamente un proceso de atención adecuado, una relación de apoyo, de cuidado, de escucha puede hacer la diferencia para que esa persona pueda seguir adelante en la vida. Nos alejamos del concepto de resiliencia, pero más como una postura política de la corporación, porque en Colombia se ha usado para romantizar un poco que la gente ha salido adelante después de tantas desgracias, ¿no? ¿Usted cómo es de resiliente? Y las mujeres nos han dicho, pues, no se trata de valentía, es que tenía más hijos y tenía que seguir viviendo incluso con este dolor y este sufrimiento. Entonces nosotros hablamos más de recursos. Y bien, el enfoque de género interseccional es precisamente tener en cuenta que para las niñas hay unas situaciones en un contexto patriarcal que efectivamente las ponen en unas condiciones de defensión mucho más graves que la de los niños, poniéndolas, por ejemplo, en más riesgo para la violencia sexual y el acompañamiento psicosocial lo entendemos precisamente desde esa integralidad de conectar tanto la atención que puede ser clínica, psicológica, como un acompañamiento psicosocial que lo entendemos más como ese proceso de escucha y de apoyo durante todas las vicisitudes que trae el tránsito a la vida civil.
Bueno, yo creo que voy a mejor pararme allí, porque aquí creo que me enredo con tanta cosa. Bueno, la lógica de la comprensión sobre esta mirada psicosocial la hacemos en una lógica temporal del antes, durante y después, pues que es una mirada que casi que se puede entender como un consenso que se ha dado sobre cómo entender la victimización que han sufrido los niños y las niñas. Decir desde estas dimensiones no reconocidas que desde luego es histórico y se ha mantenido en Colombia que la situación de pobreza es una de las situaciones que efectivamente llevan a los niños y a las niñas a ser vinculados por los grupos armados a partir precisamente de ofrecimientos que en general no se cumplen. Pero una de las dimensiones que nos cuentan también las niñas desde su experiencia es que efectivamente al haber vivido en su comunidad, en sus familias, situaciones de violencia tan extremas, han considerado también que el llegar a un grupo armado les dio la posibilidad de tener un lugar de respeto y también de protección para no seguir siendo agredidas y cumplir o lograr un lugar distinto al que tenían en su comunidad. Y que incluso ante la ausencia del Estado, que no brinda las oportunidades, resulta perverso encontrar que una de las razones o de las oportunidades que vieron en la vinculación, que sigue siendo en todo caso forzada, es precisamente que encontraron allí la posibilidad, mostrando habilidades dentro del grupo, a tener una financiación para su carrera profesional. Porque es una dimensión no reconocida. Lo que ellas nos comparten es, esto es algo que no les pasó desde luego a todas las niñas, y no es aquí la idea como justificar los argumentos que dieron las niñas, pero sí una manera de destacar otra visión de cómo fue su experiencia. Bien, algunas de ellas dicen, bueno, fue en las FARC donde me dijeron, oye, es que tú puedes lograr lo que tú quieras, cuando a mí siempre me habían dicho que yo no servía para nada, y fue aquí donde yo pude empezar a tener un proyecto de vida. Lo único que yo recibía eran castigos, lo único que yo recibía era que mi papá me violara todas las noches. Eso era lo que yo recibía, esa era la familia que yo tenía antes de las FARC. Esos son testimonios de mujeres que acompañamos en un proceso de atención psicosocial. Y para muchas de ellas, las FARC se convirtieron precisamente en esa familia que no tuvieron. Y que en un proceso, vuelvo aquí a hacer la distinción, en un proceso de atención psicosocial, no se trata de justificar por qué se da la vinculación ni el lugar que tuvo en las FARC para esas personas, pero en un proceso de recuperación emocional, reconocer, visibilizar y que pudieran hablar de lo que significó esa experiencia para ellas en esa dimensión, es necesario precisamente para apoyarlas en el proceso de transformación hacia la vida civil. Bien, otros de los factores, voy a traer los más importantes, tiene que ver con los familiares, y es que está conectado con esto, y es efectivamente que una dimensión que no está siendo lo suficientemente reconocida ni atendida en Colombia son los efectos transgeneracionales de la violencia por tantas décadas. Aunque no se puede yuxtaponer la violencia intrafamiliar con la violencia política, en el sentido de decir que sí son las mismas, en Colombia, y los estudios recientes han demostrado que esas prácticas
que se dan en la violencia, en la guerra, en la confrontación armada, sí son incorporadas en algunas familias. Y que la victimización que sufrieron padres, madres, hermanos o hermanas que no fueron tramitados y atendidos en una lógica de apoyo psicosocial tienen efectos transgeneracionales. Y que esos silenciamientos, esos pendientes que quedan en las familias a partir de lo que no se logró elaborar, de los duelos, se traducen precisamente en silenciamiento, en relaciones que no son protectoras de los niños y de las niñas porque los mismos adultos no tienen las herramientas para cuidar y proteger a los niños y a las niñas. Entonces, ¿por qué decimos que es una dimensión no reconocida? Porque lo que usualmente se plantea es los niños y las niñas se van porque los padres o las madres los maltratan, pero no se ve que esos padres y madres vivieron a su vez afectaciones que no fueron atendidas en términos de salud mental y de apoyo psicosocial, lo que hace que los niños y las niñas de esos padres estén en una situación casi de orfandad y de falta de protección. Esto en relación a los factores familiares. Y en relación a los factores contextuales, pues básicamente lo obvio, que tal vez Hilda lo traía al final, es que pues los actores armados en las investigaciones que ha hecho Vínculos y otras que revisamos, pues efectivamente las estrategias de los subgrupos armados planeadas, orquestadas para aumentar sus filas, pues son el contexto de la vinculación. Hay estudios, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, que reflejaron cómo en momentos de disputa territorial, pues efectivamente aumentó el reclutamiento de los niños y las niñas. Esta es como una integralidad de lo que se quiere mostrar en ese proceso de esa vulneración del antes. Bueno, en el durante hay experiencias que las mujeres y las niñas también han traído, que las hemos organizado en 5 dimensiones. Voy a traer de cada una lo más importante, decir en la dimensión de la infancia y construcción de la identidad, que efectivamente siendo la niñez en términos de ciclo vital, de desarrollo neurológico, un momento fundamental para que los niños y las niñas puedan ir recreando y construyendo quiénes son en coautoría con los adultos, pues vivirlo en medio de la confrontación armada, siendo participante de ella, pues genera, y según un estudio que se hizo sobre salud mental, efectivamente que los niños y las niñas tengan no puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y desarrollos cognitivos que deben tener en este proceso, y difícilmente por el estrés que viven cotidiano, que es como tener el cortisol todo el tiempo en los niveles más extremos, pues efectivamente los desarrollos y las conexiones que se deben dar a nivel neurológico no se dan de la manera más idónea. Y de otra parte, siendo precisamente la infancia, y ahí lo conecto con el video que Hilda nos mostraba, no se crea un contexto de cuidado y de amor para los niños y las niñas. Difícilmente los niños y las niñas aprenden la solidaridad, el amor y la correspondencia en las relaciones sociales con otros y con otras. Y siempre quiero recalcar lo mismo, no quiere decir que esto imposibilite y marque la vida de las adultas o de las jóvenes, pero que sí genera unas condiciones que deben superar con mayor dificultad, gracias, y que deben tener entonces una atención
adecuada para, y apoyos para superar precisamente esas huellas que deja haber perdido esos momentos de desarrollo o de disfrute con otros pares en la infancia. También en términos de las dimensiones no reconocidas, algunas mujeres que fueron reclutadas nos dicen que algo que sucede en los procesos de atención es que les dicen que, o la intención de quien les ayuda es a recuperar esa infancia que perdieron. Y lo que ellas dicen, ese no fue tiempo perdido. Lo viví de otra manera, necesito hablarlo y necesito decir cómo fue y qué pasó, pero no es de una lógica asistencial de la victimización y desde el pobrecita, sino de que existan escenarios en que esa realidad se revele, en el sentido de se visibilice para poder contar precisamente aquellas experiencias que fueron silenciadas. Primero por el actor armado y después en los procesos de atención, precisamente porque quienes las acompañan las atienden desde la lógica de la categoría de víctima y no les permiten o no generan escenarios para hablar de lo que vivieron desde sus significados. En cuanto a la dimensión de la salud mental, emocional y física, pues básicamente destacar que un elemento, hay muchos, pero un elemento clave es que, vuelvo a repetirlo, en esta lógica de la atención psicosocial, las categorías de víctima y victimario, al contrario de ayudar, polarizan y fragmentan la identidad construida y experiencial de las niñas. Entonces, por un lado, como venía diciéndolo antes, no tienen espacios para contar, digamos, la experiencia que vivieron y mucho menos para hablar de la culpa, de la vergüenza, del horror que vivieron al participar en hechos que hicieron daño a otros. Y en términos de la recuperación emocional, no jurídica, no de la responsabilidad, sino en la lógica de la restauración y de la reconciliación, muchas de las niñas dicen, ¿yo qué hago con esto? Quisiera hacer algo por otros, quisiera ayudar, pero aquí no me permiten, y estoy hablando de los programas de atención, hablar de lo que hice o de lo que pasó porque aquí soy víctima. Y ese proceso de sanar tiene que ver con poder hacer algo con eso que les está mortificando. Eso es un elemento que a mí pues es uno de los ejemplos. Lo otro es que en términos de la salud mental y emocional, las niñas y las mujeres, por vergüenza, tampoco quieren hablar o relatar los hechos de violencia sexual que vivieron. Y hablar de eso requiere de un proceso, de un paso a paso y de un acompañamiento desde una acción sin daño que les permita efectivamente hablar de lo que les sucedió en una lógica de recuperación, no en una lógica de inventario de daños, de lo que significó particularmente y diferencialmente para cada una de las niñas. En cuanto a la dimensión familiar, pues ya lo traía antes, efectivamente hay una ruptura de esas relaciones o de esos vínculos con las familias que algunas niñas celebran, no la lloran.
¿no? Dicen, estoy mejor acá, estuve mejor en las FARC que en mi familia. Permitirles hablar de eso y cómo lo significan es otro elemento fundamental. En relación a la dimensión de la sexualidad, pues básicamente, bueno, ya traje un elemento, decir que en las prácticas que se cometieron durante el reclutamiento básicamente mantienen las lógicas y arreglos de género patriarcales, aunque algunas mujeres que fueron reclutadas cuando fueron niñas han dicho que han reivindicado, creo que lo traías tú, Ruth, ayer o alguien, que dentro de las filas pudieron ejercer su sexualidad con autonomía en términos de las relaciones con los pares, ¿sí? Y que esa situación la vieron como una emancipación de lo que vivían subyugadas por el abuso que tenían con sus padres, familiares o personas cercanas. Y pues en la dimensión comunitaria del tejido social, decir básicamente que en el caso de los pueblos étnicos, pues el durante y romper con ese sentido de pertenencia que también provee de identidad y del sentido del sí mismo o de sí misma, pues efectivamente durante el reclutamiento no se da. Ya me queda poco tiempo, solo señalar entonces en el después que hay un cambio abrupto en términos de lo que viven las niñas y los niños. Desde luego, en ese cambio, cuando la reciben en los programas de atención psicosocial, en el que aparece la incertidumbre, el miedo, la culpa, la impotencia. Muchas veces pues no saben de qué se trata el programa que las va a atender ni cuáles son los procesos que se van a dar. Y se encuentran con la estigmatización y la discriminación de la comunidad, donde van a llegar siendo una de las principales barreras que viven. El programa de atención del ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Colombia, tiene en su estructura, o mejor, primero como objetivo el restablecimiento de derechos y la contribución al proceso de reparación de las niñas, los niños adolescentes. Para eso, los niños y las niñas, cuando o han evadido, se han escapado del grupo armado o han sido recuperados por las fuerzas militares, deben pasar por este proceso. Y tienen varias modalidades de atención, con una primera etapa que es una caracterización de cómo llega el niño y la niña en términos de salud psicológica, en términos de vulneración de derechos, para determinar cuál es la modalidad en la que van a desarrollar sus procesos de tránsito. Hay una casa de protección, que es un medio institucional en el que pueden estar hasta 30 jóvenes, es el que se ha considerado, según algunas evaluaciones, el menos indicado porque se replica, es un medio institucional donde se replican todavía algunas de las, sin tener la intención desde luego de hacerlo, pero como es colectivo, se replica de alguna manera las reglas y las formas de relacionamiento jerárquicas que se tenían en el grupo. Hay una casa hogar que son menos niños o niñas que pueden estar entre 10 o 12, en el que, aunque están acompañados por profesionales, lo que busca es que tenga como en su cotidianidad una lógica de familia, ¿no? Los jóvenes van a estudiar fuera
de la casa y hay unas formas de relacionamiento que no están tan tipificadas en términos de normas como la casa de protección. El hogar sustituto tutor es el que ha tenido como buena práctica uno de los mejores resultados, sobre todo para las niñas, porque son hogares, familias que en la lógica de ser tutoras de las niñas las reciben y las niñas viven en su cotidianidad lo que vive esa familia. Y lo que Sandra Ruiz, una de las personas que más ha contribuido a la construcción, una experta en niñez, a la construcción de este modelo, por ejemplo, decía que aquí las niñas se sentían queridas, reconocidas y que establecieron vínculos tan importantes con esas mamás sustitutas que aún después de salir de esa modalidad tienen una relación. Y lo que hicieron esas mamás fue cumplir ese rol que esas niñas, dicen algunas, que no habían sentido en la lógica del cuidado, del respeto, de sentirse amadas. Y el hogar gestor es cuando la familia tiene las condiciones, la familia de origen de esa niña tiene las condiciones para recibirla y lo que hace el programa o el ICBF es darle los recursos económicos y el apoyo psicosocial para brindarles la atención. En esa lógica del programa, los desafíos para el tránsito de la vida civil a la vida civil tienen que ver con, lo planteaba una mujer sobreviviente del reclutamiento, y es que se pensaran alternativas de indemnización diferentes a la económica para esos procesos de tránsito de la vida civil, sino que en lugar de una indemnización en dinero, que es la administrativa que se otorga en Colombia como víctima, para los niños y las niñas se construyera y se estructurara un seguimiento que no fuera interrumpido a los 18 años, cuando cumplen su mayoría de edad, respecto a un proyecto productivo que tuviera precisamente una continuidad, porque al cumplir los 18 años, como ya se ha mencionado, pues no hay una articulación que permita seguir ese proceso con la ARN, que ya es la institución en Colombia que apoya los procesos de desmovilización para los mayores. Y que en ese sentido pues tendría que haber, yo siempre me voy para atrás. Bueno, entonces ya para terminar, decir o plantear las siguientes recomendaciones en ese proceso emocional. Uno, el acompañamiento psicosocial que sí se debe dar en todo el proceso de tránsito y debe ser transversal, debe tener como objetivo el empoderamiento, la agencia y la autonomía de las niñas y las jóvenes. Y eso pasa por dar los espacios precisamente para que puedan hablar de las experiencias que están silenciadas. Los procesos de atención y acompañamiento psicosocial deberían ser facilitados por mujeres excombatientes. ¿Por qué? Precisamente porque han vivido la experiencia, precisamente por un reconocimiento a muchas de ellas que han logrado reconstruir sus vidas y que se han formado profesionalmente, y que en ese sentido sería tanto un reconocimiento para ellas, pero también una garantía para las niñas y las mujeres en los procesos de tránsito para ser escuchadas, apoyadas y entendidas, atendidas por quienes vivieron precisamente esa experiencia y se han formado. Debe haber una atención en salud mental, en todo caso desde un enfoque psicosocial. Esto quiere decir desde un enfoque de reparación de sus derechos y de entendimiento de su contexto, pero especializada, y no debe ser dada por los mismos profesionales que brindan el acompañamiento psicosocial durante o dentro del programa.
¿Esto qué quiere decir? Que las niñas y las mujeres jóvenes puedan autónomamente elegir terapeutas clínicos fuera del programa para trabajar y abordar aquellas situaciones que fueron traumáticas por violencia sexual, por haber participado en hechos de violencia o haber sido testigos de ellas, y no solamente por lo que vivieron durante el reclutamiento, sino por aquellas otras violencias que vienen como un continuum desde el antes. Y que deberían ser externos para que guarden la debida confidencialidad y para que sea un proceso auto y también corresponsable, o mejor, desde la autonomía de las mujeres y de las niñas, asumiéndolo como parte de su proceso de tránsito. Se debe consolidar los enfoques de género diferenciales interseccional y de protección integral. En Colombia pasa algo que decía Hilda, y es: tenemos muy buenos escritos, discursos, modelos, pero no necesariamente son llevadas a la práctica de la misma manera. Se deben incorporar actividades que tengan que ver con círculos de diálogos, el arte, otras formas de expresión y conexión que permita a las niñas vislumbrar el futuro y la construcción de sus proyectos de vida. El hogar sustituto como una buena práctica debe ser algo que se mantenga dentro de las modalidades del programa y que ojalá se amplíe. Y que el proceso en términos de continuidad se dé desde el fortalecimiento de ese proyecto de vida. Y por último, que todo esto que hemos hablado también implica que en términos de contexto y de la sociedad colombiana nos pensemos, nos hagamos cargo de cómo como sociedad nos ha afectado el conflicto armado y de esos paradigmas y esas formas de ver el mundo que han traído efectos transgeneracionales por quienes las han vivido, pero también a quienes no lo han vivido, que lo ven como algo externo que no deberían asumir ninguna, digamos, responsabilidad porque no han sido afectados directamente. Bueno, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante, con muchas propuestas que nos hacen que reflexionar. Como vamos